Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunes y Corrientes, un programa hecho a mano para ustedes, todos los jóvenes que hoy están viendo esto. Y por esto mismo quiero mencionar todos los saludos que nos llegan desde diferentes partes del país, principalmente desde la zona sur, ciudades como Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique, Concepción, Talca, la gente de Talca, un fuerte abrazo para ellos que nos escriben constantemente. Junto con ello queremos mencionar algunos de los saludos que nos han llegado a través de las diferentes plataformas, como por ejemplo Matías Martínez nos escribe desde Las Condes y nos pone: muy bueno el programa, felicidades, sigan así. Saludos para ti, Matías. Además, Rocío Núñez también desde Santiago nos pone: excelente programa, saludos al conductor, un fuerte abrazo para ti, Rocío. @Pablitox nos escribe desde Temuco, un fuerte abrazo para la gente de Temuco y nos dice: apoyando a Comcor Oficial, como siempre, desde el sur. Además, Luquita Muñoz nos pone: excelente programa, lo veo siempre junto a mis hermanos. Un saludo para ti, Lucas, y para tus hermanos que me imagino que están viendo el programa. Dicho esto, quiero invitarlos a todos ustedes a formar parte de la comunidad albinaranja del programa y a participar con nosotros por medio de las diferentes redes sociales que van a aparecer aquí abajo en pantalla. Sin más que decir, hoy vamos a hablar de Palestina, un pueblo que vive una dura realidad. Pero no se los voy a contar yo, los invito a ver la siguiente nota. ¿En dónde se desarrolla el conflicto? En la Franja de Gaza, un territorio en Medio Oriente de 362 kilómetros cuadrados que tiene frontera con Israel, Sinaí en Egipto y el mar Mediterráneo. Allí viven 1,5 millones de palestinos, unos 4.500 por cada kilómetro cuadrado. Es uno de los lugares más poblados del planeta. Gaza, junto con Cisjordania, con 5.640 kilómetros cuadrados, forman el denominado territorio palestino. Israel tiene 27.770 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo se originó el conflicto? Tiene orígenes desde antes de Cristo por diferencias culturales, religiosas y políticas entre judíos israelíes e islamistas palestinos. Los judíos, por circunstancias históricas, salieron mayoritariamente al exilio, conocido como diáspora. En 1897, judíos de Europa y Norteamérica crearon la Organización Sionista Mundial, que buscaba establecer un hogar judío en Palestina, tierras ocupadas en esa época por el Imperio Otomano. En 1917, la Declaración de Balfour permitió su creación. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos migraron hacia Palestina y la población judía aumentó. Debido a sus diferencias, en 1947, cuando Gran Bretaña entregó Palestina a la Organización de las Naciones Unidas, esta se dividió en dos partes casi iguales. Los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948, mientras que lo que hoy es Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak la rechazaron y declararon la guerra en ese mismo año, atacando a Israel. Luego de 15 meses de conflicto, Israel conquistó el 78% de tierras antes palestinas y se desplazaron 700.000 palestinos árabes. En 1967, Israel y una fuerza creada por Egipto, Jordania, Irak y Siria pelearon en la Guerra de los 6 días. Los israelíes se quedaron entonces con el Sinaí, Gaza, Cisjordania, que luego del Tratado de Oslo pasaron a ser territorio palestino, Jerusalén del Este, incluyendo Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. Los años siguientes continuaron los enfrentamientos, pero no alteraron el mapa geopolítico. En 1987, año del primer levantamiento palestino contra Israel, se fundó Hamás, el movimiento de resistencia islámico, que busca crear un Estado islámico en el actual territorio de Israel, Cisjordania y la Franja. El movimiento es considerado terrorista por la ONU. En 1993, Palestina e Israel firmaron el Tratado de Oslo, en el que los islamistas reconocieron a Israel y estos a la Autoridad Nacional Palestina, organización creada para gobernar en la Franja de Gaza y Cisjordania. En el 2006, Hamás ganó las elecciones de Palestina y pasó a administrar Gaza. Cisjordania quedó al mando del grupo político militar Al-Fatah. En el 2002 se dio la segunda intifada y Ariel Sharon ordenó la construcción de un muro de 723 kilómetros
para separar Israel de Cisjordania. El muro se construyó en un 40%. El combate de más alcance fue entre diciembre del 2008 hasta enero del 2009, que provocó la muerte de 14 israelíes, unos 1.300 palestinos y más de 5.000 heridos. En noviembre del 2012 se firmó un alto al fuego luego de un segundo conflicto en la franja. Ese año, Palestina fue aceptado como Estado observador por la ONU, aunque hasta hoy Israel maneja el espacio aéreo y marítimo de ese territorio. ¿Por qué hubo un nuevo ataque? Comenzó cuando Al-Fatah y Hamás hicieron un acto de unidad. Según los grupos, el pacto busca crear un gobierno para convocar a elecciones en el 2015, pero Israel lo consideró como el final de las conversaciones por la paz. El 30 de junio se confirmó el asesinato de 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, acusó a Hamás del secuestro y en venganza los ultraderecha judíos quemaron a un palestino en Jerusalén. Luego que en Gaza murieron 6 islamistas por un ataque israelí, Hamás intensificó el lanzamiento de cohetes, lo que resultó en una ofensiva israelí llamada Margen Protector. ¿Tendrá solución el conflicto? Increíble, impactante, pero sobre todo impresionante lo que ocurre en Palestina. Pero antes, Fernanda, ya estás con nosotros. Hola Mati, muy ¿cómo bienvenida. estás? ¿Bien? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Fernanda estuvo investigando sobre este tema, analizando profundamente. Y Fer, quiero que nos cuentes qué fue lo que analizaste y descubriste. Bueno, estuve con Alan Ruckert, él es activista judío antisionista, y te quiero dar la bienvenida, Alan, bienvenida a nuestro programa. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué te declaras antisionista? ¿Qué es el antisionismo? Me declaro antisionista, bueno, saludo a todos en su casa, saludo a ustedes, gracias por tenerme acá, es un honor, pero particularmente porque aquí yo estoy más que para hablar de mí, si bien lo voy a hacer, para hablar de una causa digna y noble y para concientizar a mucha gente para que entienda la gravedad y la urgencia de este tema. Soy antisionista primero y vocalmente antisionista porque creo que mi posición es importante para la liberación del pueblo palestino. Lo que más agradece es gente judía que puede hablar en pos de la causa palestina, justamente porque lo que ha generado el Estado de Israel es mezclar y tratar de confundir de mala fe 2 conceptos que es el semitismo y el sionismo, y junto también con el judaísmo. El sionismo es, para dar una breve reseña, el sionismo es una ideología geopolítica que responde al colonialismo europeo, nace de judíos europeos y por lo tanto es el deseo de judíos de volver especialmente a la tierra de lo que era Palestina, ¿no? La Palestina histórica, y ahí establecer el Estado judío, el Judenstaat, como le decía Theodor Herzl. Y por lo mismo yo soy antisionista, porque soy anticolonialista, antirracista, y creo que, como les mencionaba, es muy importante que judíos hablen en contra de esta ideología que es lo que está causando las tragedias allá en tierra palestina. Alan, cuéntanos, ¿con qué hito decidiste ponerte la camiseta con la causa palestina? Era el año 2010, yo ya sentía grandes dudas respecto al Estado de Israel y sus políticas públicas y políticas de Estado hacia el pueblo palestino. Y el año 2010 pasa algo importante a nivel mediático, que son las matanzas de la Flotilla de la Libertad, especialmente el Marmara, que es una flotilla turca, que tratando de romper el bloqueo impuesto el 2006 hacia Gaza por mar, aire y tierra, es una flotilla de distintos civiles y gente de distintas nacionalidades que intentan ir a Gaza, romper el bloqueo y llevarle distintos tipos de insumos de carácter vital, de construcción, medicamentos, comida también. Y detienen a uno de los buques, que es el Marmara turco, con gente, como les decía, de todas las partes del mundo, y descienden sobre este buque militares israelíes y asesinan, si mal no recuerdo, 8 personas o bien 9 personas que estaban en ese buque, gente que no tenía armas ni nada. Y yo cuando vi eso, vi un acto de carácter y naturaleza nazi. Entonces yo dije, bueno, y aquí en este país nadie dice nada de la comunidad, por lo tanto yo asumí ese rol. Perfecto. ¿Nos podrías contar algún testimonio que te haya conmovido al mismo tiempo que te fortaleciste en tu lucha? Los testimonios que, partiendo del hecho de que yo entonces después del 2010, 2011, yo fui a Palestina, a territorio ocupado, el muro de apartheid, el muro de separación que fue utilizado como medida de seguridad de Israel, que quiero dejar muy en claro, es muy legítimo de Israel, pero el tema es que el muro fue construido dentro del territorio palestino y dentro de lo que el tratado
y dentro de lo que la comunidad internacional pide que sea el futuro Estado palestino, por lo tanto es un muro ilegal. Si ellos quieren construir un muro dentro de su tierra no hay ningún problema. El muro en sí mismo es un testimonio de la barbarie, un testimonio de la injusticia y un testimonio del apartheid. Gente que está dentro del muro, gente que está fuera del muro. Eso en sí mismo es un tremendo testimonio en persona. Pero uno puede ver testimonios todos los días en internet de gente, por ejemplo, la odiosidad que hay del pueblo judío, gente que fue perseguida y la odiosidad que tiene ahora hacia otro pueblo, reproduciendo entonces la espiral de violencia que la humanidad ha estado acostumbrada. Eso para mí es los testimonios que a mí me impactan, de cómo el ser humano cae con la misma roca, la misma piedra constantemente después de miles de años. Alan, cuéntanos a nosotros y cuéntanos a la gente también, ¿cuál ha sido la cara más desagradable que has visto de vincularte activamente a la causa? Por yo estar vinculado, Sí. la cara más desagradable. Han hecho referencia a mi salud mental. Estoy hablando aquí de la comunidad judía de Chile. Han hecho referencia a mi salud mental, han hecho referencia a mi homosexualidad, han hecho referencia a mi familia, ejercen presión sobre mi madre. Hicieron caso omiso del sufrimiento de mi familia al hacer referencia también de la muerte de mi padre. He recibido amenazas de muerte y linchamiento. No me han dejado entrar a instituciones judías en este país, tales como el Estado israelita, tales como el Instituto Hebreo, tales como distintas sinagogas cuando yo como judío quiero ejercer mi libertad de credo. Entonces yo he visto la cara más nefasta del sionismo nacional. Bueno, Alan, me invitaste esta semana a la conmemoración de la tragedia de Al-Nakba. Corrígeme si estoy mal. La catástrofe. La catástrofe, claro. Y queremos mostrarle una nota que grabamos en la conmemoración de este evento. Nos encontramos acá en el ex Congreso Nacional de Chile, aquí en una conmemoración, no es un evento, es muy triste porque son 70 años de Al-Nakba, de la catástrofe, pero realmente son, como muy bien dice la comunidad palestina de Chile, 70 años de catástrofe continua. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Resolución 181. El objetivo de esta resolución era resolver el conflicto entre la creciente población de inmigrantes judíos y la población palestina en la región denominada en aquel entonces Mandato Británico sobre Palestina. En ella se proponía dividir el territorio en dos estados, uno para los judíos y otro para los palestinos. La incapacidad del gobierno británico para llevar a cabo este plan, junto con la resistencia de los países árabes de la región, tuvo como consecuencia la Nakba, término que significa la catástrofe en árabe y con el que el mundo árabe denomina el comienzo del exilio. La Nakba comenzó el 15 de mayo de 1948, cuando se proclamó unilateralmente la independencia del Estado de Israel, donde comenzó una escalada de violaciones al derecho internacional que persiste en los últimos 70 años. Esta expansión israelí implicó la destrucción de más de 400 poblados palestinos. Así también, el 60% de la población fue expulsada y convertida en refugiados, que hoy suman más de 4,5 millones según las Naciones Unidas. Es por esto que la Federación Palestina de Chile, junto a autoridades y miembros de la comunidad palestina en nuestro país, llevaron a cabo un acto en el ex Congreso Nacional donde se conmemoraron 70 años de lo acontecido en Medio Oriente. Para nosotros la catástrofe es el inicio en el fondo del Estado de Israel y por lo tanto es el inicio del éxodo de más de 700.000 palestinos desplazados fuera de Palestina, más de 541 aldeas que fueron arrasadas. Se arrasa todo el norte de Palestina para poder comenzar la construcción del Estado de Israel. Lo que nosotros tratamos un poco de contar, o la historia que tratamos de contar, es que esta historia tiene dos lados. O sea, la construcción de un Estado no fue sobre la nada. Existía un pueblo existente, existían personas que tenían sus propias casas, y la forma en que estos terrenos fueron usurpados fue realmente brutal. Y esa brutalidad no termina solamente el año 48, sino que continúa, y continúa de a poco, continúa poniendo checkpoints en distintas partes, construyendo un muro ya el año 2000, y hoy día también continúa esa historia cuando Estados Unidos toma la deliberada decisión de trasladar su embajada a Israel, su embajada, digamos, a Jerusalén, lo cual nos parece un acto tremendamente irresponsable, tremendamente egocéntrico, que claramente va a tener una repercusión en la... Nosotros participamos en este evento conmemorativo justo el día que se abrió la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¿Qué opinas tú de ese hecho? Creo que es un acto más de provocación, creo que es un hecho decidor, ilustrativo,
de que Estados Unidos no es una parte neutral acá. No va a lograr la paz Estados Unidos si es que es la parte que tiene que mediar entre Israel y Palestina. Y creo que es una demostración más, porque tenemos que, aparte, recordar ese día, y va a recordarse por a posteridad, de que mientras estaba Ivanka Trump, junto con Jared Kushner, su esposo, junto con el embajador de Estados Unidos en Israel, todos riéndose, brindando con champaña, mientras asesinaban a más de 60 palestinos. Esto demuestra, junto con los asentamientos ilegales en Cisjordania, de que no hay ninguna intención, no solamente de Estados Unidos, que es irrelevante, sino que no hay ninguna intención por parte de Israel de realmente entablar un proceso de diálogo honesto, concreto, de buena fe con el pueblo palestino, porque no se puede decir Estado palestino, porque no existe, pero no están ni ahí con tener paz. Eso es lo que demuestra, por lo tanto es indignante y hay que decirlo las cosas como son. Aquí la persona que está bloqueando la paz es el Estado de Israel y su dirigencia de derecha y el gobierno de Israel, más no las distintas facciones de Palestina. En este mismo sentido, ¿qué es lo más horrendo y por ende lo que más te preocupa de la opresión de Israel hacia Palestina? Los niños. Yo voy a dar una cifra. El año 2014, que fue la masacre en Gaza, porque aquí se le llama lo medio de la guerra, la masacre, ¿no? Es un ejército que ataca a una población desarmada. Y si bien Hamas tiene un par de rockets que son muy anticuados, lo que hizo Israel fue masacrar a más de 2.000 personas en 50 días. Dentro de esas 2.000 personas había más de 500 niños. Eso me preocupa. Niños que están naciendo con desnutrición, niños que no tienen agua, no tienen luz. Y aparte de eso, el extremismo, la radicalización. Israel lo que está generando con su política son más terroristas, que a la vez es un círculo vicioso, porque eso después les sirve a ellos como excusa para tener oprimido al pueblo palestino. Y tanto que preocupan los niños, a todos en verdad, ¿cuál es la solución en este tema? ¿Cuál es la solución que tú crees personalmente para, principalmente enfocado en los niños? Enfocado en los niños, ¿cuál es la enfocado solución? en los niños. Sí. Bueno, es que no se va a dar una solución a los niños, es que no se da solución al tema palestino, a la cuestión palestina en sí. Porque los niños palestinos padecen la barbarie de la ocupación. Por lo tanto, los niños no van a estar mejor. Y si tú me dices que podemos nosotros tener entonces unas burbujas para los niños para que estén mejor, eso no es lo que queremos. La gente que estamos en BDS no es lo que queremos. No queremos la destrucción del Estado de Israel. Al contrario, nosotros reconocemos la existencia del Estado de Israel tanto como la Autoridad Nacional Palestina, tanto como Hamas. Imagínense, que no lo querían hacer, pero hace un año lo hicieron. Lo que nosotros queremos es una solución de dos estados, un Estado judío y un Estado palestino al lado. Y de ahí vamos a poder conversar, de ahí Palestina va a poder hacerse cargo de su gente, cuando tenga entonces el mar, aire y tierra abierto para los negocios, para la economía, para que florezca, y así entonces los beneficios económicos sean traducidos en beneficios de calidad de vida hacia su gente, por lo tanto sus niños. No hay otra solución. Mientras esto siga pasando van a seguir matando a niños. El día lunes mataron a niños y a adolescentes. Por lo tanto, va a seguir sucediendo si Israel sigue ocupando tierra palestina. Alan, tengo entendido que tú viajaste a la zona de conflicto. Me gustaría que me contaras de tu experiencia en primera persona. ¿Qué fue lo que más te impactó? Que dijiste, no, los medios no lo están mostrando tal cual es. ¿Y qué nos puedes contar también de, viviste algún tipo de opresión personal? Yo creo que lo primero que impacta, como judío, como una persona que lo que quiere es el bienestar del pueblo judío, que es mi caso, que a mí me hubiese gustado que el pueblo judío después de la barbarie de la Shoah, el holocausto, hubiese sido un pueblo en paz, y por eso yo soy antisionista, porque el sionismo lo que decidió es, tomó una determinación de irse a un lugar muy conflictivo para que el pueblo judío justamente no esté jamás en paz. Ese es el gran problema. Yo no tengo problema con que el judaísmo o el pueblo judío tenga su Estado, sino que yo dudo y cuestiono que haya tenido que ser ahí y cuestiono los motivos por los cuales se fundó el Estado judío. A lo que voy. Cuando yo estuve ahí en Israel, yo vi una sociedad altamente militarizada. Lo encuentro preocupante. Yo encuentro que el judaísmo jamás debió haber tendido a ser una sociedad militarizada. Y por eso el judaísmo no es sionismo y no es lo mismo que Israel. Eso me preocupó. También cuando entré a Palestina, a territorio ocupado, a Betlehem y a Bet Yala, conocí a tanto musulmanes como cristianos. Yo caminé sin ningún problema por Palestina. Yo no tengo cara precisamente palestina, que digamos. Yo no tengo una cara de una persona del sector del Medio Oriente. Nunca ningún problema, la gente fue muy amable. Y ahí yo también hice un grafiti en el muro del apartheid, un grafiti hermoso, gigantesco. La gente fue tan generosa con nosotros porque lo único que quería la gente, y esto es lo interesante, es que nosotros ayudemos a que el mensaje, a que la idea, a que su frustración sea transmitida por el resto del mundo. Entonces yo, que esto fue el 2011, asumí la responsabilidad. Alan, hemos hablado del sufrimiento de Palestina,
hemos hablado de que Palestina sufre atentados contra sus derechos humanos. Se dice y está más que demostrado que sufre atentados contra sus derechos humanos. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué ocurre con Israel en este caso? Me pongo de la otra cara de la moneda. Que me puedas contar qué ocurre con Israel, porque sí han habido lanzamientos de misiles, sí han habido muertes de israelíes. Por favor, cuéntame. Yo quiero dejar en claro una cosa acá. La oposición a la política de ocupación y apartheid en Israel, la oposición es mucho mayor que la oposición que existe acá en Chile. Es decir, la típica frase, acá en Chile los judíos son más papistas que el Papa. Aquí los judíos en Chile son más sionistas que los sionistas en Israel. Para dejar eso en claro. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Gran parte de la población de Israel quiere que se ocupe la ocupación y el apartheid porque quieren paz. Los israelíes también, gran parte de los israelíes, quieren vivir en paz. ¿Y cómo se logra eso? Con la solución de los dos estados, como yo les dije, con distintos tipos de garantías que les podré mencionar después. Eso es muy relevante. ¿Qué pasa también con Israel? Al igual como yo digo otro ejemplo de Donald Trump. 65 millones de personas votaron por Donald Trump. Uno puede decir que la población estadounidense es absolutamente ajena a que tengan un presidente como Donald Trump, que es una barbaridad. Bueno, la mayoría de la gente por años sigue votando un criminal de guerra, que es Benjamín Netanyahu. La población civil en Israel, bueno, también en Estados Unidos, que son muy relevantes, tienen que ponerse los pantalones para que acabe la ocupación. Y por eso la campaña BDS, para ayudar de alguna forma a estrujar la economía israelí, para que la población civil israelí le exija a su gobierno, que es quien, al fin y al cabo, está bloqueando el proceso de paz, para que haya paz y ellos puedan vivir en paz. Respecto a los misiles, ¿sabes lo que yo creo personalmente? Es gente que está desesperada, frustrada. Yo no sé si uno puede juzgar moralmente a una persona que le han matado a toda la familia, los tienen sin agua, sin gas, sin comunicación aérea, terrestre y naval, donde ni siquiera pueden salir a su propio mar territorial, porque los bombardean, cuando matan a niños. Esa es mi posición bien clara respecto a los rockets que tira Hamás. Hamás es una consecuencia directa, producto de la primera intifada de 1987, de las políticas de barbarie de Israel. Pero finalmente, o sea, entiendo tu punto, es un acto de defensa, pero no se justifica que sea un acto de defensa violento. Es que ¿Se entiende? No, yo te puedo decir algo. Porque al fondo esto agranda una pelota de nieve. Perfecto. Ataca uno, responde otro, ataca uno, Yo te puedo decir algo. Yo no quiero que tiren rockets. El tema es que para detener el espiral de violencia tiene que terminar la génesis de la violencia, lo original, el pecado original, que es la ocupación de tierra palestina. Entonces, ¿qué saca uno con criticar el tema de los rockets si es que eso es producto de otra injusticia? Y esa otra injusticia que depende de la otra parte no es solucionada. Alan acaba de hablar de la responsabilidad civil de la gente que va a votar, pero existiendo muerte para ambos lados, ¿qué rol debería tomar el mundo a nivel diplomático en todo este asunto, según tú? Excelente pregunta, porque yo estoy involucrado con la campaña BDS, que es boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Y lo que busca esta campaña, que nace, en inglés se dice los grassroots, del pueblo civil, de un movimiento civil, nace de los palestinos y exigiéndole y pidiéndole por favor a la sociedad civil mundial e internacional de que lo que se haga es que, como bien dice, boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. ¿Y cómo se logra eso? Entonces hay un boicot académico, que todas las instituciones académicas israelíes todas las instituciones académicas israelíes que tengan relación con la ocupación o que tengan relación con el Estado o el ejército, no puede haber un intercambio académico. Primer boicot. Está el boicot institucional. El boicot institucional habla de una cosa política, de una cosa diplomática. Y está el boicot más poderoso que el boicot económico, que es lo que más le molesta. Tanto así que hay una ley anti-BDS en Israel. Y ese boicot económico a lo que va es que la gente no compre productos, imagínense, y aparte muy benevolente siento yo en la campaña, todos los productos que tengan vinculación con los territorios ocupados, es decir, con los asentamientos ilegales y los colonos. Eso es lo que uno puede hacer, aparte de concientizarse y no tratar al Estado de Israel como un Estado normal, porque no es un Estado normal. Es el único Estado que tiene oprimido a otro pueblo. A ver, estamos claros que Palestina tiene derechos territoriales legítimos, históricos, tradicionales, como quieras llamarlo. Pero yo te pregunto, objetivamente, ¿cuáles son los derechos territoriales de Israel? Bueno, te voy a contestar primero a tu afirmación. Mucha gente en Israel niega eso. Mucha gente en Israel incluso tiene el descaro de negar, y aquí voy a mostrar un libro, antes de su diáspora. Tremendo libro, de Walid Khalidi.
Este libro es la mejor evidencia de que en Palestina había un pueblo con cultura, un pueblo palestino. ¿Sabe por qué es relevante eso? Porque hoy en el gobierno de Israel, gente del gabinete del gobierno de Israel, niega la existencia del pueblo palestino, niega de que exista el pueblo palestino. Por lo tanto, no tiene legitimidad a tierra, partiendo por ahí. Israel, este es el tema, Israel como Estado, ¿tiene legitimidad de existir ahí? ¿Por el hecho de que los judíos vivieron ahí hace más de 2000 años? Yo no sé, eso es lo que dicen ellos. Ahora, ¿tienen legitimidad los judíos de vivir en tierra palestina? Pues claro. Y eso es lo que yo quiero dejar algo muy en claro, porque yo no puedo hacerlo mucho cuando yo tengo los foros y estoy en la calle haciendo acciones públicas. Yo creo que los judíos tenían derecho a volver a Palestina, pero bajo un Estado democrático, un bello Estado en paz después de la barbarie del Holocausto. Y lo que hicieron fue lo contrario, un Estado segregador, un Estado de muro, un Estado que se basa en los preconceptos del imperialismo y del colonialismo, es decir, de un pueblo sobre el otro. Es el sionismo, por eso soy antisionista. Entonces, el judaísmo sí tiene sus razones históricas, bíblicas, de creer de que ellos pueden volver a la tierra de Palestina, perfecto. Pero de establecer su Estado sionista, criminal, asesino, y que está provocando la limpieza étnica, producto directamente de la ideología del sionismo, yo lo dudo. Existen personas que son y se les reconoce como israelíes. Sacamos a los judíos del tema, israelíes. ¿A dónde los manda? ¿A dónde los manda si solo los judíos tienen el derecho? En este caso. Los judíos son la mayoría de los israelíes, pues, estimado. Sí, pero, ¿A dónde se les manda? pero hablas de una mayoría, pero el resto, ¿qué pasa con el resto? Por eso quise hacer la diferencia entre israelí y judío. Claro. Uno entiende que la mayoría de los israelíes son judíos, o sea, de las personas de Israel son judíos, pero hago la diferencia, por eso digo. Hay un 20% de la población de Israel que es israelí, árabe / palestina. Ese 20% después se subdivide en musulmanes y cristianos. Cristianos ortodoxos, como uno quiera, de las distintas denominaciones. Esa gente va a seguir viviendo en paz dentro de las fronteras pre-1967, es decir, sin contar Gaza ni Cisjordania. No tenemos ningún problema. Incluso la campaña BDS en la cual yo participo, yo personalmente, deseo que el Estado de Israel, como realidad objetiva que existe, no se puede hacer más nada, tiene que seguir ahí viviendo en paz y que se respete su derecho de existencia, cosa que respeta la Autoridad Nacional Palestina y jamás, por lo demás. Entonces ellos van a quedar ahí. Ahora la pregunta relevante es qué se van a hacer con los más de 500.000 judíos, colonos, ilegales, que viven en Cisjordania, que está absolutamente prohibido por el derecho internacional, que no se puede implantar población del poder ocupante en el territorio ocupado. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a ir ahí? ¿Qué va a pasar con los asentamientos? Y esa decisión la tiene que tomar Israel, no la tiene que tomar Palestina. Eso a mí me preocupa mucho más. 500.000 colonos. Alan, el ser humano puede cometer errores de forma activa o de forma pasiva. Por lo que tú has hablado, pareciera que los palestinos han tenido, o en algún minuto han sido más conciliadores y han cedido territorio y pacíficos. Pero ¿cómo asumen hoy en día esto que pareciera ser una decisión errada? Perfecto. Voy a contradecir la palabra de ceder, ¿no? El pueblo palestino se ha visto obligado. Ellos han sido expulsados, esa es la palabra, de su tierra. Cuando uno ve el mapa de la proposición de la partición del mandato británico en Palestina de 1947, claramente, o sea, vean por favor, y si pueden mostrar el mapa, de cómo partió Palestina, que si bien era más del 60% de la población, se le dio menos del 50%, 46% para ser exacto del territorio. Eso fue lo que se le dio, por eso inició la guerra por lo demás del 48. Porque los árabes decían, pero ¿cómo es posible si esto nace de una injusticia? Ok, después de eso entonces ahora los palestinos tienen mucho menos que eso. Y después del 67 se le dio aún menos territorio. Y hoy estamos en eso. Como te digo, o sea, aquí lo que se está trabajando sobre injusticia tras injusticia. Ese es el problema de esta situación. Nace de una injusticia, después sucede otra injusticia, y a la gente que quiere reivindicar lo justo se le llama terrorista. O a gente como yo, que soy judío por lo demás, se le llama nazi o antisemita, porque no quieren que haya diálogo. Es un gran problema. Hablas de injusticia tras injusticia, de falta de diálogo, de falta de deseo de diálogo, pero yo te pregunto, ¿cuál, en tu visión, es la forma más pacífica de resolver este conflicto? ¿Cómo se puede resolver pacíficamente este conflicto? Cuando me preguntan esto, a mí me gusta decir que se debe partir por una cosa y una cosa en particular. Se tienen que o desmantelar
o ceder los asentamientos que existen en Cisjordania, como te digo, donde viven más de 500.000 personas. Ustedes tienen que entender que yo, aparte, fui a un asentamiento, son profundamente modernos. Esto no es ir a un lugar y son media agua. No, esto es como ir a la dehesa, así lo comparo yo. Unas calles hermosas, luminaria pública, una cosa fantástica. Y aparte, hay subsidio habitacional por parte del Estado ocupador. Es terrible esta cuestión. La primera señal, y después vamos a hablar del otro, es que ellos tienen que dar las señales de descolonizar. De eso hablamos ahora. Descolonizar Cisjordania y abrirle el bloqueo y darle libertad a la gente en Gaza. Porque hoy en Gaza, para la gente que no entiende y para la gente que está en su casa viendo, la gente en Gaza, que son más de 2 millones de personas, 50% de la gente adolescente o para abajo, no pueden salir sin autorización de los israelíes. Están encerrados. Me carga decir el concepto de campo de concentración, pero por lo menos es una cárcel a cielo abierto la más grande del mundo. Entonces, ¿cómo se tiene que solucionar esto? Con señales concretas de paz, de hermandad. Ok, nos vamos de su tierra, van a poder hacerlo, pero todos los años construyen nuevos asentamientos ilegales. Por lo tanto, todos los años se reafirma que Israel no quiere paz. Eso es lo primero que te puedo contestar. Después de eso se verá. Pero si es que siguen viniendo 500.000 judíos ilegalmente en Cisjordania, ¿de qué sirve hablar de paz? Pero ¿cómo se podría ver entonces? Por eso te dijo, tú dices, ya después de eso se verá. Pongámonos en el caso optimista de que ocurra todo lo que mencionaste. ¿Cómo se puede ver ahora? Es que te puedo responder lo que responde toda la gente. Perfecto. Entonces, después de los 500.000 judíos que tienen que ver qué hacer, porque ellos quizás se quieren quedar en Cisjordania, en un Estado palestino. ¿Quién sabe? Y ser un Estado palestino multiétnico y multirreligioso. Maravilloso. Pero eso depende de ellos y de Israel también. Porque, para hacer entre paréntesis, son miles de millones de dólares que han invertido en los colonos. Por lo tanto, no sé si ellos van a querer desmantelar eso y por eso han demostrado que no lo quieren hacer. Después de eso, van a haber si es que va a haber paz, tienen que haber 2 estados, uno al lado del otro, en Cisjordania y Gaza, Palestina, junto con Jerusalén del Este como capital. Y para eso tiene que desmontarse el muro de apartheid que está dividiendo hoy a Palestina de Jerusalén, que es su legítimo derecho como capital. Y ahí listo. Y ahí entonces Israel, si quiere construir su muro dentro de su propia frontera, que es la línea verde, como se le llama, ellos lo podrán hacer, ningún problema. Pero Palestina entonces tendrá su libertad de desplazamiento, los palestinos, en su estado, en Gaza y en Cisjordania. Alan, nos contaste antes que por la causa tú has recibido hasta amenazas de muerte y para que la gente sepa, tú estás estudiando Derecho en la Universidad de Chile y vas a poner tu carrera al servicio de la causa también. Te informas mucho, te mantienes vigente con los temas que están pasando. ¿Cuál sería tu límite? ¿Habría algún motivo por el que tú dejarías tu lucha o darías la vida por la causa? Jamás. Jamás la dejaría. Donde sea que esté. Donde sea que esté. Y si me voy a otro país a vivir, ahí mismo voy a dar la lucha. ¿Darías la vida por la lucha? Absolutamente. Absolutamente. Imagínate, con todas las amenazas que yo he recibido no he parado. Al contrario, me fortalece. Estar del lado, cuando uno tiene certeza que uno está del lado correcto de la historia y de un pueblo oprimido, como a mí me hubiese gustado que mucha gente hubiese defendido a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, desde la lejanía, cuando uno tiene ese nivel de convicción, entonces uno llega hasta la última instancia, para ser honesto. Cuando te acompañé a terreno y hicimos las notas, tú me comentabas que sientes que tienes una responsabilidad histórica con este tema. Esa responsabilidad, ¿hasta qué punto tú sientes que te la puede limitar la persona que tienes en contra? Porque están exponiendo a tu familia, te influye en tu vida personal, le dedicas una cantidad de tiempo importante, no tienes horario, dependiente de la contingencia, estás presente en todo lo que está pasando. El único límite que puede haber es hacia la imagen de mi persona. Ellos van a tratar y han tratado de destruir mi imagen muchas veces. La última vez, el presidente de la comunidad judía, y lo hago público, porque él lo hizo público por lo demás, a quien yo le llamo el Obercapo Chayagozin, él publicó una foto mía cortada, malintencionadamente, donde salía Hitler y yo me reía a Hitler, pero él cortó esa parte, por lo tanto me hacía ver como un nacionalsocialista. Imagínate, después de eso que a mí me llamaran hitleriano, a un nieto de sobreviviente del Holocausto, imagínate, a una persona que sabe mucho al respecto, y que yo estoy en esta causa porque sé mucho del Holocausto, porque no quiero que nadie pase por eso. Mi imagen está en juego acá, es verdad, pero la causa, lo que yo pienso, cómo yo voy a luchar, voy a seguir. Alan, ¿cómo una persona común y corriente puede ayudar a nivel humanitario a la causa? Perfecto. No es tan difícil. Aquí no hay que martirizarse, siempre lo digo, no hay que martirizarse.
Uno no tiene por qué andar con el estandarte de la causa, por ninguna parte, no en lo público al menos. Ahora la gente tiene redes sociales que comparte información de cómo boicotear a Israel. Si es que tú no quieres boicotar, pero comparte cómo boicotear a Israel, comparte imágenes. Y lo otro, siento yo, sé parte de organizaciones como BDS. En el grupo que yo soy de BDS, la gran mayoría de los cabros y cabras que conmigo trabajan, los heroicos integrantes del BDS, no son palestinos, son chilenos, sensibilizados por esta causa, que saben que pueden hacer algo. Tercer lugar, no compren productos israelíes. Hay una forma de saber por la barra que tienen los productos, de dónde viene el producto. Tú puedes saber, memorizarte el número, creo que son 4, 5, 6 números, no son muchos. ¿Cuáles son los números que provienen de Israel? No compres de Israel. Estrangularlo económicamente. Así tú estás ayudando. Y ojo, que el pueblo palestino lo agradece profundamente. Profundamente. Alan, te quiero dar el espacio, si quieres entregarle un mensaje a la gente que está viendo esto con respecto al tema de la causa y todo lo que tú sabes, te quiero dar el espacio a esa cámara. Gracias por el espacio. Yo quiero aprovechar este espacio donde yo puedo hablar con tranquilidad, con tiempo, para precisamente hacer entender de que mi causa es la causa de la paz. Si hay un judío que ha estado expuesto a comentarios antisemitas y judeofóbicos, soy yo. Porque yo he estado en la causa y yo he estado con gente que es palestina y árabe. Y yo estoy ahí, corrigiendo a la gente cuando se refiere a los judíos, cuando lo que se quiere referir es a los sionistas, o muy bien al gobierno y al ejército ocupador, asesino de Israel. Yo estoy ahí. Yo soy el que quiere el entendimiento. Yo estoy ahí para entablar un diálogo, para decir a los palestinos, acá hay un judío como muchos otros por lo demás en el mundo, pero acá en Chile son muy pocos, para poder lograr la paz. Este es un mensaje entonces, porque en mi posición de judío antisionista, un mensaje para los judíos para que se enternezcan, para que abran su corazón, para que esto no es contra el Estado de Israel o es contra las políticas de ocupación y usurpación del Estado de Israel, más no de la existencia del Estado de Israel. Como BDS y yo como judío antisionista reconocemos esa realidad objetiva. Pero lo que queremos, y realmente hoy el Estado de Israel con sus acciones es la mayor amenaza hacia el pueblo judío. Porque es lo que está generando realmente odio hacia el pueblo judío. Desenmarquémonos de eso, hermanos judíos y hermanas judías, por favor, por la paz con los hermanos palestinos, que sería hermoso una confraternidad de dos pueblos tan lindos como lo muestra este hermoso libro, que tengo que realmente publicitarlo, que es fantástico, porque echa a tierra el mito de un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Había un pueblo ahí, reconozcámoslo. Judíos, amémoslo. Alan, te queremos dar las gracias por haber venido a nuestro programa. Fer, gracias también por tu trabajo en terreno. Y queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan dejar su comentario y participar con nosotros por medio de las diferentes plataformas. Hasta la próxima. Chao, chao.